Buenos días. Mi nombre es Soneida Alicet Hernández Cortés. Estudio la licenciatura de Derecho. Esta tarea es mi reto número 5, titulada ¿Qué reglas se rompen? Mi número de matrícula es 19013719. Mi asesor es Rolando Guevara Martínez. Y la película que elegí es La lista de Schindler. La película nos retrata la ciudad de Cracovia, en Polonia, que está bajo el régimen de la organización de la SS, quienes al mando de Adolfo Hitler se ocupaban de tareas políticas, penitenciarias, militares y de seguridad respecto a los ciudadanos que habitaban en esta ciudad. A la introducción de la película podemos ver que las personas están en un proceso donde les están arrebatando todas sus pertenencias, o si tienen negocios o trabajos, los quitan de esos cargos y empiezan a imponer leyes. Por ejemplo, el comercio está prohibido y la mayoría de las cosas las tienen que vender de manera clandestina. También les prohíben ahora sí que tener tratos como si fueran personas, los despojan de ese derecho de ser llamados personas y los empiezan a considerar como de otra índole, siendo que hasta había leyes donde los alemanes, las personas que no eran judías, no podían convivir con ellos, y si llegaban a convivir o a tener algún tipo de relación más afectiva, los podían considerar a los alemanes traidores por tratar bien a los judíos. Después, a las personas que tenían como que trabajos que fueran, por ejemplo, de literatura, o que fueran maestros, o que tuvieran una profesión, o se dedicaran a trabajos que no fueran para los alemanes esenciales, por ejemplo, porque a ellos los querían únicamente para trabajo pesado, para construcción, se los llevaban y los llevaban a campos de concentración donde los asesinaban porque los consideraban inservibles. Entonces podemos ver todo esto al principio de la película, cómo es que se están adaptando a esta vida, desde incluso que los hacen que lleven la estrella nazi en sus prendas o en la manga para identificarlos a los que eran los judíos. Y cuando conocían a una persona, luego tenían que identificarse y decir yo soy judío, y había cierto tipo de discriminación hacia ellos. Los trataban diferente, los trataban mal, los humillaban. Entonces también en la película nos retrata de este señor que se llama Oskar Schindler, quien en un principio lo que quería era formar una empresa a raíz de esta guerra, y él empieza construyendo lo que son cacerolas, o sea, cosas metálicas que le sirvan al ejército para alimentarse, porque esos trabajos estaban bien vistos, porque eran necesarios. Entonces ya no iban a la escuela, ya no habían trabajos de que fueran, por ejemplo, estudiosos, filósofos, maestros, porque ya no los necesitaban, consideraban esos trabajos inservibles. Y este señor lo que hace es formar su empresa con capital judío, de personas judías que recurre a ellos para que pueda comprar esta empresa y darles trabajo, y a cambio les empieza a dar pagos en especie, porque empezaron ellos a hacer lo que es como el trueque, que empezaron a cambiar las cosas por otras, porque no podían tener un sistema de donde pudieran comprar cosas, porque ya no tenían dinero. Después vemos cómo empiezan a ser separados a los judíos, cómo llega un punto en el que les dicen hay cierto tiempo delimitado para que dejes tu casa, te vayas a los que eran llamados el gueto, y entonces ellos empiezan a vivir ahí en comunidades, en edificios. Cuando son llevados a el gueto de Plaszow, son tratados aún más como si no fueran personas, se les da un trato peor, donde tienen que vivir
dormir 4 o 5 personas en la misma cama, donde no pueden tener ningún tipo de posesiones. Si ven que no están trabajando, los matan. Por cualquier cosa que hacían, en realidad los mataban, como si fueran animales. Podemos ver la vida dentro del gueto, donde separan a las familias, separan a los niños, separan a las mujeres, separan a los hombres y los obligan a trabajos forzados. Y entonces es cuando este hombre, Oscar Schindler, aprovechándose de su posición, que era muy allegada a los militares o a los jefes, se aprovecha de esto para sacar a personas y contratarlas para su empresa, y entonces les empieza a dar empleo a personas que estaban en riesgo de que los asesinaran, de que los mataran por considerarlos inservibles. Lo que eran las personas mayores, las personas con discapacidades, los niños, las niñas, las mujeres, y va desarrollando empatía por las personas judías, va empezando a buscar la forma de darles un trato más humano, y hasta cierto punto se le puede considerar que es un traidor. Lo meten varias veces a la cárcel, una por haberle dado un beso a una niña judía, que estaba prohibido porque no se les consideraba persona, era algo aberrante que besaran o que tuvieran afecto hacia una persona judía. Otra porque empezaron a sospechar que podía tratar bien a estas personas y que las intenciones que tenía de su empresa eran otras. Entonces, al final él compra a muchos judíos, utilizan gran parte de su fortuna para comprar a estas personas, para sobornar a los militares, y hace una lista donde va recabando a las personas que se va a llevar, porque va a ser un campo de concentración personalizado para él, para que trabajen en su empresa. Y a los militares que están en ese campo de concentración, los soborna para que traten bien y les prohíbe que maten a los trabajadores. De esta manera él empieza a protegerlos y a preocuparse por ellos, a que tengan un trato más humano, les da atención médica, les da buena comida, trata de que ellos se salven de cierta manera, de que tengan una vida un poco más humanizada. Y es al final de la guerra cuando se liberan, declaran que los judíos son libres, y este hombre huye, aunque ellos, los judíos, le dan una carta para que él se pueda respaldar en caso de que lo atrapen y vean que en realidad él estuvo apoyándolos y que él salvó muchas vidas. Ya que estaba afiliado al partido nazi, era muy probable que lo detuvieran por crímenes hacia las personas judías. La importancia de no atacar la soberanía internacional y los derechos humanos es primordial. Como pude observar en la película, si los derechos humanos internacionales, los derechos internacionales no son respetados, es muy importante para el derecho internacional que nos apeguemos a los derechos de igualdad, de libertad y de vida, para que podamos convivir sanamente, para que no vuelva a pasar, para que no volvamos a caer en los errores donde a cierto grupo de personas los apartamos, los discriminamos, los empezamos a hacer menos y empezamos a vulnerar sus derechos. Eso nos quita la humanidad. Y la principal finalidad del derecho internacional es proteger la vida, la seguridad, la integridad de todas las personas, que no vuelvan a cometerse estos crímenes de guerra, estos crímenes de odio hacia cierto sector. Es importante respetarlos para que entre todas las naciones tengamos una sana convivencia, estemos en paz y nos preservemos como especie. Y si bien la soberanía de una nación es muy importante para su desarrollo, cuando existen estos tipos de crímenes dentro de un estado, de una nación, de un país, los demás países no pueden pasar por alto estas cosas, estos crímenes aberrantes sobre la vida de las personas, y es cuando tienen que intervenir y tienen que unirse para liberar, para que en ese país encuentren paz, para que en ese país puedan convivir de una manera sana y que respeten los tratados
internacionales que se han creado hasta ahora. Con esa finalidad se crean las organizaciones, se crean las instituciones, para que entre todos podamos tener una convivencia sana, de fraternidad entre países, entre estados en general, y estos crímenes no trasciendan a niveles mundiales ni vuelvan a cometerse a tal grado como ha sido en el pasado. Este es el análisis de mi película. Muchas gracias. Hasta luego.